Natalie, muy buenos días, muchísimas gracias y bueno, con todos los que nos están viendo, un gusto estar aquí con ustedes. Así es, como le decía, es importante conocer más allá de las propuestas. Quiero empezar esta entrevista. Me encantaría que usted en un minuto podría darme su autobiografía para que la gente pueda saber quién es Flor Pablo de Medina, qué ha hecho durante todos estos años y cuáles son las proyecciones. De ahí empezamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy una mujer ancashina, yo soy provinciana, vine acá como muchos migrantes a Lima en los años 80, 85 estuvimos por aquí con mi familia, en Lima Norte, en Caraballo, así que nos vinimos a un pueblo joven y desde ahí hemos surgido gracias a la educación. Mis papás siempre tuvieron esa mirada, esa visión, como muchos provincianos que venimos a Lima, ¿no? De surgir, de avanzar, siempre estudiando en la educación pública. Estudié en Comas, en el Colegio Presentación de María, luego en San Marcos, yo soy profesora, y bueno, me he dedicado he pasado por diferentes cargos a enseñar, luego he trabajado en el Ministerio de Educación, he sido directora regional de Lima Metropolitana, directora en el ministerio, y luego he llegado, gracias a la educación, a ser ministra, ¿no? Yo reconozco que ha sido un camino no fácil, porque cuando uno viene de abajo, uno tiene que forjarse con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con muchos sacrificios también, ¿no? Pero reconozco en la educación esa fuerza que ha transformado mi vida y es con esa vocación, con ese compromiso que quiero seguir sirviendo a mi país desde el Congreso y también desde el gobierno. Por eso estoy junto a Julio Guzmán presentándome en la plancha y ser una opción, ¿no? Soy parte del Partido Morado, el año pasado me afilié, viendo ya de salir de nuestra zona de confort, a veces de estar siempre mirando que las cosas van mal, pero ¿qué hacemos? Tenemos que dar un salto y he dado un salto a la política, a la vida partidaria, porque creo que merecemos mejorar el Congreso, tener una propuesta cercana a la gente. Creo que los que venimos de provincia, los que hemos venido de abajo, sabemos lo que se necesita, sabemos lo que cuesta salir adelante y mejorar servicios como salud, educación, trabajo, que son tan importantes para poder avanzar en nuestras vidas. Bien, es un pequeño resumen que usted ha hecho, una mujer provinciana de Ancash que ahora está luchando por tener un cupo como primera vicepresidenta de la República. Dentro de sus propuestas que usted ha mencionado, usted ya ha tenido experiencia de trabajar en el sector de la educación. Coméntanos un poquito más, ¿cuáles son los pilares principales que usted como candidata se está enfocando para estas elecciones? Mire, tenemos un primer pilar. A ese nivel es fortalecer la educación pública. Tenemos que hacer que nuestros colegios públicos sean cada vez mejores en condiciones, en materiales, en todo lo que necesitamos. Y otro pilar importante es hacerle frente a la pandemia. La pandemia nos está planteando, todavía no salimos de ella, estamos en plena segunda ola, próximos a comenzar las clases, y la verdad, todos estamos pensando cómo hacemos para enfrentar esta situación. Y ahí algunas propuestas concretas que creo que es importante que nos escuchen puedan saber y votar por el Partido Morado. Primero es que vamos a dar un paquete integral, es decir, salud, alimentación, y cuidado, todo lo que es la asesoría emocional, psicológica, porque el tema de la pandemia no es solo el tema de salud física, sino también cómo quedamos especialmente los niños, las niñas, los adolescentes, las familias. Que va a haber un paquete integral en los distritos, en los colegios de nuestras zonas más vulnerables en Lima y a nivel nacional. El almuerzo para la secundaria, porque ahorita el almuerzo viene para primaria e inicial, o en la alimentación con Caliwarma, así que vamos a ampliar eso. Ese es un paquete integral que estamos planteando y por supuesto mejorar la educación virtual, ampliar que las tablets lleguen, no, ya llegaron a las zonas rurales, eso está muy bien, pero que lleguen a nuestras zonas urbanas también, periféricas de todo Lima y de todo el país. Ahora, en ese último punto, lo que usted menciona acerca de las tablets, pero para poder entregar el tema de las tablets, primero hay que dar una solución con el tema del Internet. Hay lugares remotos de nuestro país que justamente no tienen acceso a Internet. ¿Cómo van a fortalecer el tema de la educación en esos lugares? Le agradezco la pregunta. Efectivamente, la tablet tiene que venir con Internet. El ministerio lo que ha planteado es
Donde no hay internet está mandando las tablets con paquetes precargados, o sea, ya están ahí, pero alguien tiene que acompañar a nuestros niños, porque las familias por el tema del trabajo muchas veces no pueden hacer ese acompañamiento. Estamos planteando un programa descentralizado de refuerzo escolar con promotores educativos. Si yo, mamá, estoy preocupada en mi trabajo, preocupada de ir a hacer mis actividades, sea en la chacra, sea como vendedora en algún mercado, ¿qué hacemos? Van a haber promotores jóvenes que van a estar en los barrios, visitando de manera personalizada en cada casa para acompañar y apoyar a nuestros estudiantes. Porque, y no es solo que a veces, por ejemplo, en Lima hay la posibilidad de conectividad, pero no hay los recursos para tener el plan de datos, no hay el recurso para tener la cantidad a veces de tablets que necesitan porque tenemos 2 o 3 hijos. Entonces, ese equipamiento, esa conectividad, en las ciudades donde hay se va a asegurar. Y en las ciudades donde todavía no hay conectividad, vamos a poner a estos promotores, a estos jóvenes para que nos ayuden a hacer refuerzo, porque tenemos que asegurar que nuestros niños no se perjudiquen más todavía con la pandemia. Entonces, vamos a combinar estrategias, porque definitivamente la educación virtual necesita un refuerzo con promotores que vayan a ayudarnos, que vayan a acompañarnos en la comunidad, en los locales comunales, visitando a las familias. Esa es una estrategia que hemos planteado. Claro, ahora usted cuando habla de los promotores que van a ayudar justamente a fortalecer esta propuesta que usted mantiene, está hablando de que todo este proceso de gestión, las clases serían 100% virtuales. Las clases, ya la planteó el Ministerio de Educación, van a ser, en realidad es... Todo este año se entiende que se va a hacer, pero tras la propuesta que usted está llevando, entonces eso lo va a programar a que sea justamente durante 2, 3 años va a seguir siendo virtual. Porque a ver, si para aclarar, ahorita estamos en plena segunda ola. No tenemos y no sabemos cómo va a evolucionar. Nuestro verdadero escudo es la vacuna. Nosotros como partido nos hemos planteado al 31 de diciembre de este año vacunar a todos los adultos. La vacuna es importantísima, pero también tenemos que ir planteando en simultáneo el retorno, pero depende mucho de las condiciones de salud. Entonces nos estamos poniendo en el peor escenario, que no podamos volver a la escuela. Entonces, si no podemos volver, hay que seguir el tema virtual fortaleciéndolo y con los promotores para poder asegurar que todos sigan aprendiendo. Entonces, pero el propósito del sistema educativo es cuidando la salud, poco a poco ir retornando. Claro, el ministerio ha planteado también el retorno en algunas zonas que ya lo han hecho el año pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de un pueblo allá en San Marcos, en la zona de la provincia de Huari, un pueblito, Milwich, es una estancia, ahí ha habido clases, porque la profesora vive en el pueblito, los niños están ahí, hay un nivel de aislamiento y así cerca de en 1000 escuelas se han dado las clases el año pasado, pero son lugares muy especiales, muy rurales, muy alejados. Pero en ciudades como Lima, en realidad el retorno está condicionado a la vacuna. Esa es mi opinión y mientras tanto vamos a tener que tener otras estrategias como esta estrategia de los promotores que vayan con todos los protocolos ayudando a los niños, a las niñas, porque no solamente entregándoles las tablets vamos a resolver el problema. Así es, y sobre todo estos promotores también tienen que estar capacitados, ya que no solamente hablamos de la lejanía de Lima metropolitana, también hablamos de la parte de la sierra peruana, lugares que a veces están bastante remotos. Usted misma está comentando que es de un pueblito, ¿no? Donde hay que tomar cierto tiempo llegar. También hay que tener en cuenta la selva peruana, también que son lugares alejados que a veces toman días para poder llegar por río, sobre todo. Entonces, estas personas, estos niños sobre todo, son los que más tienen derecho a poder tener acceso a una buena educación. Y sobre todo lo que yo le decía acerca que usted mencionaba de las tablets con internet. ¿Cómo van a manejar el tema? Perfecto, en todo lo que es Lima metropolitana, en lugares específicos del país, en la ciudad, en la parte del centro, sí se van a ver obviamente beneficiados con esta propuesta que usted tiene. Pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo en la selva peruana, en un lugar que se pueda llegar, por ejemplo, a Lagunas, que está por el río Guayaga, que desde Iquitos para poder llegar toma 3 días en lancha, barco, como lo puedan llamar, entonces, y tienen luz por horas.
Entonces, al tener un equipo tecnológico, van a necesitar carga, van a necesitar internet. Ellos también tienen problemas acerca del tema de la conectividad, conexión por el teléfono, se les complica. Entonces, estos promotores van a llegar con la tablet, con internet, y si no tienen acceso, no tienen conexión, ¿qué va a pasar con esa educación? A ver, en la zona como Lagunas o Mayuriaga, o tantas zonas alejadas en nuestra Amazonía, y es muy real, el problema de la Amazonía es en realidad la falta de conectividad que tenemos que ir avanzando. Eso, por supuesto, no, en el corto plazo no, tenemos que ir viendo otras estrategias. Así como estamos planteando los promotores, las estrategias están asociadas a, por ejemplo, fortalecer el aprendo en casa, con el tema de radio, con televisión y también con material impreso, porque los promotores no solamente van a ser promotores que van a ir pues con la tablet, si la tablet no tiene las posibilidades, y de hecho las tablets tienen cargador solar, ojo por si acaso, la tecnología que compró el ministerio creo que es una buena tecnología que permite no necesariamente depender de la electricidad. Entonces, dicho eso, la tablet es importante, pero no es suficiente. Entonces, sí, el tema del material impreso, como cuando hacemos una educación a distancia, ¿no? No solamente es el material virtual, entonces sí tenemos que, ¿cuál es el principio? Cuando tú me decías el pilar, yo te decía la educación pública, y en este contexto de pandemia, otro pilar es que ningún niño, niña, adolescente deje la escuela. No podemos permitir que salga de la escuela, que deje de estudiar por esta situación, que simplemente no tiene posibilidad de aprender porque a veces el profesor no está cerca, no tiene la forma de comunicarse. Entonces creemos que con promotores educativos de la zona, capacitados por supuesto, con todos los cuidados, puedan tener un punto de contacto con el cual puedan reunirse, orientarse. Y recordemos, los materiales están en los colegios. Hay libros, cuadernos de trabajo, y se debe hacer llegar, por supuesto, material complementario para que los estudiantes puedan hacer sus ejercicios, sus tareas, sus actividades, sus proyectos. Así es que tenemos que hacer uso de varias estrategias. Esta es una época de emergencia. No podemos confiarnos en una sola, ¿no? Tenemos que confiarnos en la educación virtual, la educación a distancia, la radio, la televisión, los altoparlantes. Por ejemplo, en caso no llegue la señal de la radio o la televisión. Entonces, los promotores, los materiales, tenemos que ir viendo, y por eso es tan importante, y estamos planteando nosotros financiar programas descentralizados, porque ¿quiénes saben esa realidad concreta si no es quienes viven más cerca de estas poblaciones? Entonces, el Ministerio de Educación tiene que financiar estos programas y no programas únicos como lo ha venido haciendo. Los tiempos han cambiado, y lo que nos exige la realidad que nos ha puesto el COVID es atender de manera particular cada realidad educativa. Ahora, también usted ha hablado de fortalecer el estado emocional, ya que muy aparte del tema de la pandemia, claro está que en los estudios nuestro país presenta un alto índice de violencia. Entonces, cuando usted habla del fortalecimiento del lado emocional, ¿cuál es la manera que usted va a poder llegar a eso? Aquí nosotros vamos a incrementar el número para comenzar, de psicólogos, de capacitación a las familias y de formación también a los propios maestros, maestras. Para comenzar, los maestros y maestras van a tener un programa de soporte emocional para ellos, porque ¿cómo va? Con todos los problemas emocionales que se está generando, el profesor tiene que ser el primero que es contenido, atendido. Entonces va a haber un programa para los maestros, un programa de salud emocional, de salud mental, y el incremento de personal especializado para poder asesorar, acompañar en las diferentes UGELs, en las diferentes unidades de gestión educativa local, así como en las redes educativas. Hay colegios que efectivamente tienen psicólogos, hay que seguir incrementando el número de psicólogos por colegio, pero donde son colegios más pequeños, ahí la estrategia es por red, y tenemos que seguir trabajando articuladamente con el Ministerio de la Mujer, que también tiene programas de esta naturaleza, el Ministerio de Inclusión Social, y de manera articulada tenemos que atender las diferentes situaciones, tanto de manera todavía virtual, donde se pueda, y también de manera presencial. Y por supuesto, una línea de capacitación de estos promotores que antes mencionaba, también será la consejería, y ya en casos más serios, derivarlo al personal especializado. Acá va a ser una alianza con el Ministerio también de Salud. El Ministerio de Salud tiene centros de salud mental, y tenemos que
comenzar a trabajar de manera articulada en el Estado. Eso es algo que tenemos que la pandemia nos exige, no es mirar educación solamente el colegio, solamente el Ministerio de Educación, las DRE, las UGELs. La educación es intersectorial, porque para que un niño aprenda necesitamos que esté bien alimentado, que esté sano y que esté en condiciones también emocionales bien. O sea, un niño triste, ¿cómo va a aprender? Un niño que está maltratado, preocupado. Entonces, toda esa mirada intersectorial, integral, es la que vamos a ofrecer y estamos ofreciendo en varios programas en nuestro plan de gobierno. Bien, todo lo que usted menciona, las propuestas, el proyecto, cómo lo tienen manejado, suena todo bonito, pero vamos avanzando un poquito más. Para poder realizar estos proyectos, para que estas propuestas puedan ser eficaces, se va a necesitar de un debido financiamiento económico. Así es. Y por ahí entramos al tema de la corrupción. ¿Qué opina usted del tema de la corrupción que se está dando en nuestro país? Ya que, si bien es cierto, usted puede tener el presupuesto para poder ejecutar eso con los promotores, poder capacitarlos, poder contratar, usted dice, nuevos especialistas encargados de la salud mental, tanto de los docentes como de los niños. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a supervisar el tema económico? Que realmente esta propuesta con el debido fondo económico se pueda elaborar correctamente, porque siempre si de ahí va a salir en las noticias, va a acaparar todas las portadas de los diarios, de que el proyecto, ¿no?, que usted está mencionando, tanto de dinero ha sido pues utilizado de manera indebida para beneficio de sus propios bolsillos. Entonces, ¿cómo usted asegura que todo este proyecto que usted tiene se va a poder ejecutar de manera precisa y sobre todo de que la gente pueda tener esa confianza de que los recursos económicos van a ser muy bien utilizados? Mira, la corrupción es uno de los grandes males en nuestro país, está en todas partes. En realidad aquí está en el nivel nacional, regional, local, es parte, lamentablemente, de una cultura del aprovechamiento. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes y enfrentarlo. ¿Y qué cosa estamos planteando con el tema de lucha contra la corrupción? Por un lado, efectivamente, estos recursos van al nivel local, porque imagínense, contratar promotores desde el nivel nacional sería inviable, ineficiente, entonces van al nivel local. Entonces ahí lo que tenemos que reforzar son los niveles de control. El control y la supervisión, así como el apoyo que hay que dar. No se trata solo de dar recursos y dejarlos que lo implementen, sino hay que apoyarlos a los buenos municipios que quieren hacer bien las cosas, y aquellos funcionarios, malos funcionarios, que quieran aprovecharse, también tienen que sentir la fuerza de la Contraloría, porque todos estos programas tienen que tener la mirada de la Contraloría y también la mirada de la Defensoría del Pueblo, así como la acción del nivel nacional del Ministerio de Educación de estar pendiente, y una mirada más que nos falta fortalecer es la mirada ciudadana. Estos recursos tienen que hacerse públicos. Cada distrito debiera saber cuánto recurso está recibiendo para este programa, y ese es nuestro compromiso, de manera transparente, decir cada distrito cuánto está recibiendo para contratar cuántas personas, con qué perfil, porque no solamente es que desvíen los recursos, sino también a quienes contrata. Lamentablemente venimos de una práctica donde se contrata a la familia, al amigo, que muchas veces no sabe nada, no tiene idea, no cumple el perfil. Eso hay que decirlo con mucha claridad, y yo mire, soy trabajadora de muchos años en el Estado, y estas malas prácticas las he visto y siempre las he enfrentado. La gente que ha trabajado conmigo, que me conoce, sabe que en estos temas de usar recurso público yo soy absolutamente transparente y me gusta hacer las cosas bien, y ese espíritu es el que quisiera yo transmitir. Y vamos a tener que, en estos tiempos donde falta tanto, lo último que podemos permitirnos es mirar que la corrupción ocurre y no hacer nada. Tenemos que tomar acciones, y aquí la ciudadanía, por favor, tenemos que organizarnos también, y esa es otra línea de trabajo que tenemos en el plan de gobierno, es cómo activar la ciudadanía, la participación ciudadana y la vigilancia, que es tan importante para denunciar estos hechos de corrupción y que puedan intervenir las autoridades, además del trabajo naturalmente tienen que hacer por su función. Señora Medina, ¿usted tiene algún proceso judicial en estos momentos? Yo tengo un proceso, yo quisiera decirlo con claridad, un proceso que me han involucrado de manera equivocada, injusta. Es un proceso donde de hace mucho tiempo, que siempre me lo van sacando los opositores. Yo espero que ya el juicio comience y poder defenderme. ¿De qué me acusan?
que no derivé un contrato. Además, que no derivé un contrato de un tiempo en que yo ya no era directora en el Ministerio de Educación. Y yo con papeles, déjeme terminar por favor, yo con papeles he demostrado que yo sí derivé ese contrato. Que ha habido una mala intención de decir que yo no derivé un contrato, imagínense. Igual, del no derivar un contrato es un tema administrativo y no penal. Y tengo años detrás, como muchos que perseguimos justicia, y perdemos nuestro tiempo, desgastamos nuestras emociones. Bueno, ahí tengo un proceso, mire, de los 20 años de trabajando en el Estado como funcionaria, tengo un proceso que me persigue desde el año 2014. Yo espero que ya en estos meses, en este año, poder resolverlo y poder estar tranquila. Pero como digo, yo voy con las manos en alto a mostrar, porque las tengo limpias de toda corrupción. Entonces, usted está esperando ansiosa que ese proceso ya se inicie para que pueda demostrar su inocencia. Yo he planteado, no sabe cuántas veces he mandado documentos a los medios, porque yo de eso no tengo problema en decir que tengo ese proceso y que es totalmente injusto, que tengo las pruebas y ojalá llegue pronto para poder demostrarlo y toda la ciudadanía pueda saberlo y ya quede limpio mi expediente. Entonces, la señora Flor Pablo Medina se declara limpia de todo proceso, que no tiene nada que ver con ningún tema de corrupción y que con fundamentos usted puede decir, yo voy a luchar contra la corrupción. Así es, y los que son funcionarios públicos saben, los que tienen un cargo, siempre hay denuncias. Lamentablemente, por eso muchas veces no quieren ser funcionarios, pero uno tiene que tener la conciencia tranquila, las manos limpias y los documentos para defender su inocencia, y ese es mi caso. Bien, para ir terminando ya, me encantaría conocer una última propuesta, porque el tiempo nos ha quedado cortísimo. Uy, Natalia, sí, nos ha quedado corto hablando de tantos temas. Mira, yo quisiera decirte así rapidito, la preocupación de la gente, además de la educación, está en el trabajo. Y nosotros estamos planteando dar trabajo rápido a través de empleos temporales. ¿Cómo? Por ejemplo, los padres de familia, vamos a contratarlos para que arreglen los colegios, las carpetas, los baños, para que hagan mejoramiento en sus barrios, locales comunales, calles. Entonces va a venir toda una serie de programas de trabajo temporal mientras vamos reactivando la economía. Hemos planteado créditos a muy bajo costo para las bodegas, para los pequeños negocios. Y bueno, en salud, nuestro compromiso es vacunar al 31 de diciembre de este año a todos los adultos y con eso tener pues el escudo para defendernos de este virus que es tan letal, que nos está costando tanto dolor, tanta pena en todos los hogares del Perú. Bien, muchísimas gracias, señora Flor Pablo Medina. Me encantó conversar con usted. Y bueno, muchas gracias, Natalia. Nuestro público televidente, nuestra gente que también nos sigue a través de las redes sociales y las personas que nos están escuchando a través de la radio, ya escucharon un poquito más acerca de las propuestas de educación y el tema de la corrupción. Se declara manos limpias, que con ella, con fundamento, puede decir, yo, Flor Pablo Medina, voy a luchar contra la corrupción. Somos el Partido Morado, recuérdenlo por favor, a marcar la M del Partido Morado y si quieren apoyarme, a marcar el número 3 para el Congreso en Lima.